Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este panel que tiene un título muy fancy, digamos, que es Reprogramando el Desarrollo Sostenible, una transición verde y digital justa para América Latina. Para mí es un gran honor, me voy a presentar. Mi nombre es Sebastián Seria, soy el presidente de Fundar. Es un gran honor estar en este panel y lo voy a moderar. Entonces, primero voy a presentar rápidamente a mis colegas que son parte del panel, mis distinguidos colegas. Debería haber traducción simultánea para los que no me entiendan. Después, si no, se los puedo contar con unos drinks. Les puedo contar las cosas que dije, pero no creo que sean tan importantes o que yo me las acuerde. Este es un lugar muy especial para mí personalmente. Estamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el edificio Cero Más Infinito. El edificio Cero Más Infinito fue un sueño que yo tenía cuando estudiaba en la facultad que estaba del otro lado, en la que ustedes estuvieron y tomaron los drinks. En verdad yo tenía dos sueños y pude cumplir solo uno de ellos. El sueño de construir un edificio emblemático que albergara a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que fue en gran parte posible, totalmente posible por el apoyo de la CAF. Así que es muy importante y muy interesante tener a Susana al lado mío representando a la CAF, que fue el banco financiador de la construcción del edificio Cero Más Infinito, que fue en parte donado por el arquitecto Rafael Viñoli, que falleció recientemente, uno de los arquitectos uruguayo, pero que estudió en la Facultad de en la Facultad de Arquitectura aquí cerquita, quien donó el diseño de este edificio. Y el edificio es una de las pocas, para los que no lo conocen, unas pocas políticas de Estado de la Argentina, y les voy a explicar por qué. Fue concebido durante la presidencia de la presidenta Fernández de Kirchner, fue licitado pero no adjudicado durante esa presidencia, fue adjudicado y construido durante la presidencia de Macri y fue inaugurado durante la presidencia de Fernández, y terminado y inaugurado. Son pocas las cosas que podemos decir en Argentina que tienen esa duración de 3 gobiernos de signos, algunos más diferentes que otros, pero se hizo realidad a través de la continuidad que en gran parte fue facilitada por la participación de la CAF. Mi otro sueño era dinamitar el pabellón 1, pero eso todavía no ocurrió y creo que nunca va a ocurrir porque me meterían preso si lo hiciera. En este panel tenemos a Ha-Joon Chang, que es profesor de investigación en el Departamento de Economía de la Universidad de SOAS de Londres y codirector del Development Leadership Dialogue Institute en la misma institución, y es un placer tener a Ha-Joon, que es un gran amigo, participando de este panel y de este curso que está dando junto con sus colegas del DLD y muchísimos profesores de distintos lugares de Latinoamérica y de Europa, sobre desarrollo verde y transición energética, que está ocurriendo al mismo tiempo que este mini evento que tenemos. Tengo un bio muy largo de Ha-Joon, pero si leo todo el bio se va a acabar el tiempo. Ha-Joon tiene desde mi punto de vista, y lo digo como gran amigo, tiene muchas grandes ventajas como economista. Una es que, además de ser un gran economista, es también un gran historiador. Entonces, cuando trabaja en teoría económica y sus ideas, siempre se refiere a la historia y nos enseña muchísimo de lo que ocurrió en distintos lugares del mundo, en distintos momentos, y para cualquier país o para cualquier proceso que implica una idea de desarrollo, entender cómo los diferentes países del mundo se desarrollaron es totalmente fundamental. Quizás su obra más conocida, aunque no es la más leída, es Pateando la Escalera, que fue la primera obra con la cual yo lo conocí
y que da una tesis que para mí es muy importante en temas de desarrollo, que es qué han hecho los países desarrollados para desarrollarse, y no hay que necesariamente creerse la receta, hay que ver lo que ellos hicieron. A mi izquierda tengo a Susana Young. Susana es la representante en Argentina de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Susana se incorporó a CAF en 2022 como representante en Ecuador antes de asumir su rol actual en Argentina. Más allá de lo que hizo la CAF para darnos este edificio, la CAF también sirvió o nos ayudó a organizar este evento del Futures Leader Program que estamos teniendo en simultáneo durante esta semana. José Antonio Campo me acaba de autorizar para no leer todo su bio. Es profesor en SIPA, en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, y miembro del Comité sobre el Pensamiento Global de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la Universidad de Columbia. Entre muchos honores, títulos y premios, más recientemente José Antonio fue parte del gobierno de Colombia, ministro de Finanzas de la administración Petro, y bueno, también tiene esa experiencia de estar en el campo que creemos que es tan importante, más allá de sus excelentes trabajos de investigación, el haber estado realmente cercano a cómo se piensa un proceso de desarrollo desde un gobierno. Y finalmente tengo a Verónica Robert, que es doctora de Economía de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET y es docente de la Universidad Nacional de San Martín y directora de la Maestría en Desarrollo Económico. La UNSAM es una de esas universidades, para los que no lo conocen, lo que se autodenomina universidades del conurbano bonaerense, pero son unas universidades que surgieron en la Argentina en los últimos 30 años, ¿no es así? En los últimos 30 años, y que han de alguna manera un poco revolucionado esta idea, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que todo tenía que pasar por la Universidad de Buenos Aires. Ha logrado crear realmente un polo de investigación, de gran excelencia, que es muy importante no solo para que distinta gente de la provincia y del conurbano pueda acceder a este tipo de educación, sino también para demostrar que investigación de excelencia se puede hacer en una universidad joven, pujante y en muchos sentidos muy creativa en cuanto a su agenda. Esa es la introducción de mis colegas del panel y bueno, de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta idea de cómo funciona la transición hacia la sostenibilidad en este nuevo mundo. Y si ustedes piensan en esa cuestión, en esa gran pregunta, tienen que obviamente entender que la pregunta es una pregunta dinámica, es decir, que lo que hubiésemos contestado hace un año o 2 años, o lo que hubiésemos contestado hace 10, cambia de manera bastante radical y sobre todo con lo que podemos contestar ahora. Está claro que la revolución verde, la transición sostenible ha perdido impulso y en gran parte porque hay una nueva moda de eliminar muchas de las palabras o de las cuestiones que todos consideramos imprescindibles, más allá de cuidar a nuestro planeta, de crear un nuevo mundo para todos que sea mejor y más inclusivo. Ya usé 2 palabras que no se pueden usar, inclusivo y transición verde, están prohibidas. Y si no lo saben, pregúntenles a la Embajada de Estados Unidos, que cada vez que empiece una reunión les dan la lista de todas las palabras que no se pueden nombrar. Pero bueno, más allá de lo que ocurre en el norte, y bueno, quizás algunas cosas que ocurren también aquí en el sur, pero nos vamos a olvidar de eso. Y como les dije a los que participan del curso el día lunes, nosotros como América Latina tenemos la obligación, la responsabilidad de pensar en una agenda de transición propia. Si bien es muy importante e interesante escuchar
lo que nos dice el norte global, lo que nos dice los países desarrollados sobre la transición verde, es muy importante que nosotros entendamos que en muchos sentidos Latinoamérica es, por un lado, una fuente de grandes recursos naturales, de enorme biodiversidad y de enorme potencial para ayudar al mundo en esta transición verde, y al mismo tiempo no es culpable en casi ningún sentido de haber calentado el planeta al punto tal de que necesite, de que haga esencial y urgente esta transición verde. Es por eso que creo que es importante que, como no tuvimos necesariamente nada que ver, pero podemos ser parte de la solución, que no aceptemos o que no pensemos que ser parte de la solución implica escuchar a los otros que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Lo que creo que es importante en este contexto es tener nuestra propia voz. Y en ese sentido, en este panel vamos a discutir algunas de esas cosas. ¿Cómo es diferente o cómo deberíamos pensar de manera diferente la transición verde desde un punto de vista de América Latina? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? ¿Y cuál podría ser de alguna manera nuestra visión? Y no digo con esto que debemos descartar todo lo que se dice y lo que se piensa en el mundo desarrollado, pero cómo debemos adaptar muchas de esas cosas y no necesariamente tomarlos como una verdad absoluta. En este contexto, esta discusión es difícil, porque todo nos llevaría a pensar lo que está ocurriendo en el mundo es descorazonante en muchos sentidos y nos llevaría quizás decir, bueno, si nosotros queremos estar unidos al mundo desarrollado, si queremos tener una buena relación con Estados Unidos y con otros países poderosos, quizás lo que deberíamos hacer es adaptarnos a su discurso. Quizás lo que deberíamos hacer es tomar lo que nos dicen y aceptarlo como quizás la verdad que deberíamos incorporar en nuestra agenda. Yo, y en este panel espero que hablemos de eso, les pido por favor encarecidamente que resistamos. Les pido por favor y encarecidamente que entendamos que las modas pasan y sobre todo las modas que no están basadas en la ciencia, que no están basadas en la evidencia y que en algún sentido hasta diría no están necesariamente basadas en la racionalidad. Las modas ideológicas que están basadas en ideologías que no necesariamente están de acuerdo o en coincidencia con lo que nosotros llamamos en muchos casos el método científico o racional o el estudio o el resultado de una investigación inteligente que ha durado muchos años, son las que pasan más rápido. Así que ese es lo que les diría es el gran consuelo. Entonces resistamos porque el planeta lo necesita. Resistamos porque es una oportunidad única para nuestro continente de setear una agenda. Resistamos porque nosotros tenemos algo para aportar que creo que puede ser realmente especial para este gran desafío que tenemos enfrente nuestro. Entonces, con esa introducción, pesimista en cuanto al contexto, pero optimista en cuanto a nuestra capacidad de resistir y generar algo diferente, quería hacer algunas preguntas para nuestro panel. Nuestro panel va a responder, cada panelista va a responder, va a elegir primero qué preguntas responde, a cuáles no. Y bueno, mi idea es que cada uno exponga sus teorías, sus tesis, sus experiencias con respecto a esta problemática que nos enfrentamos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Es decir, la política industrial verde se suele pensar desde un punto de vista de perspectiva del norte global. Dada la realidad latinoamericana, dado el lugar, el punto de partida, ¿qué adaptaciones son necesarias para que realmente funcione y tenga éxito en la región esta política industrial verde? O quizás deberíamos preguntarnos si deberíamos hacerla. ¿Qué
quizás también hablar un poco de por qué, y esto es una cosa que creo que es también importante, yo lo llamo por qué, y perdonen que use esta palabra, por qué la economía o la política industrial verde es también buen negocio, ¿no? Entonces, voy a empezar, quizás, ¿quieres empezar tú? No, vamos a empezar con Hayun, que va a hablar en inglés y bueno, espero que todos ustedes lo entiendan, si no, yo puedo traducir alguna de las cosas o tienen todos traducción simultánea. Bueno, perfecto, los que tienen traducción simultánea, entonces no hace falta que diga nada. Hayun, go ahead. Thank you. Here. Thank you. Thank you, everyone, for coming. Thank you, Sebastian, for inviting me and organizing this. Yeah, green industrial policy, it can be defined narrowly or more broadly. Yeah? So the narrowest definition is basically energy transition. Yeah? Mm-hmm. So what do you need to do to change from a fossil fuel-based energy system into kind of a renewable energy-based system? And yeah, this is basically the kind of the industrial policy that the rich countries are actually encouraging you to take. Yeah, so give subsidies to solar farms and the provide feed-in tariffs for your wind energy generators, and yeah, maybe the import the wind turbines from Denmark, and will give you a bit of money to buy it at an affordable price and so on. Yeah, this is something that we don't want. Yeah. No, I'm not saying that we shouldn't make energy transition, but this is just making developing countries be a very passive actor in this huge transformation that is beginning to happen. Yeah? A bit more broadly, the people talk about green industrial policy in the form of what I call the policies for green industrialization. Yeah? So Chile, Bolivia, they process lithium and maybe build batteries. Yeah? The Argentina makes wind turbines. Yeah? Yeah, so there's a bit of upgrading with the kind of your industrial structure and technologies, but that's still within the existing international division of labor. Yeah? And I think we need to think big. We need to think about what we can call the sustainable structural transformation, not just green industrialization. I mean, in addition to DLD, in SOAS, I run this research center with my colleague Antonio Andreoni, which is called Center for Sustainable Structural Transformation. Yeah? We are talking about sustainable transformation because it's the environmental or ecological crisis that we are facing is not just about energy. Yeah? It's also about material, with the Amir Lepdevi, I wrote this paper called 3D industrialization. So it's not just decarbonization, we also need dematerialization, reducing the use of materials, and also the economic development. Yeah? So if you think about it, the climate crisis is probably, the most important crisis, but it's not the only crisis that we are facing. Yeah? I mean, we are depleting materials, we are destroying biodiversity, the deforestation, the acidification of oceans, local pollutions, sometimes even related to green industrialization. Yeah? Lithium is, at least currently in most countries, extracted in a very
kind of the environmentally destructive way. Yeah? So we need to have a comprehensive framework that deals with these many aspects of ecological crisis, but also using this as an opportunity for developing countries, well, at least some of them, which can get their acts together to transform their economic structure, yeah? Upgrade technologically, break into new industries, create decent jobs for many people, yeah? Equip workers with skills. Yeah? I mean, this is a comprehensive structural transformation. You know, let me just finish with one intuitive example. Yeah? The Germans are investing hugely in building solar farms with a view to producing green hydrogen. Yeah? And they are doing it in Namibia. Yeah? Because Namibia has some of the highest solar radiation in the world, yeah? Thanks to having Namib Desert, Kalahari Desert, and so on. Yeah? And yeah, Namibia used to be German colony until they lost the First World War, and Namibia was given to South Africa as a kind of colony of colony. Yeah? So this is a subcontracted colony. Yeah? Now, when the Germans do that, and yeah, produce all this green hydrogen, and maybe export them in the form of ammonia, maybe build some chemical and steel plants to use the green hydrogen as the substitute for fossil fuels. I mean, what is the difference between that and, I don't know, Shell going to Nigeria, pumping oil out, yeah? And maybe do a bit of refining, yeah? It's going to reproduce the same international hierarchy, yeah? So we don't want that, yeah? So that's in one example how I think we should approach this issue. Thank you. Thank you, John. You want to go ahead? Okay. ¿Quieres? ¿Puedo? Perdona. No, no hay Aquí, problema. mira. A ver, yo me voy a separar un poco. Voy a tener que utilizar las palabras prohibidas, como los pasos prohibidos, porque sí, porque CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y quiere ser el banco verde de la región y quiere ser el banco del crecimiento inclusivo. O sea, eso es nuestro... Bueno, al menos hasta el 2020, hasta finales de 2026, ese es el plan, y nuestros líderes están comprometidos con la agenda, y nuestros directores, que son los ministros de Economía de los países miembros, que son 25 en la región. Entonces, sí, ahí hay un compromiso. Entonces, cuando estábamos pensando en las preguntas, estaba pensando en las preguntas que nos haces, entonces, ¿qué adaptaciones son necesarias para una industrialización verde? Entonces, si yo miraba el trabajo que veníamos haciendo en CAF, pues he identificado 4. Hemos identificado 4. Entonces, una tiene que ver con un crecimiento en el que no estemos solo pensando en el Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Tenemos que pensar en un crecimiento que sea más integral y que tenga que ver con la protección del medio ambiente y que tenga que ver con el desarrollo de las personas, ¿no? Con las personas en el centro. Creo que eso es importante, y esto es una de las razones por las que trabajo en CAF. El segundo es que estamos hablando de estos desafíos en la región que son muy complejos, y lo que pasó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los primeros, los 8, es que sí que se consiguieron muchas cosas, pero al final lo que vimos es que aumentó la desigualdad. Entonces, con los ODS lo que se intentó es
que se democratizaran los resultados del progreso, de alguna manera. Entonces ahí sí que es importante que los beneficios se sientan en los sitios más dispares y sobre todo en los sitios que no se han beneficiado. Para nosotros como CAF, uno de los productos de conocimiento que compartimos hace unos años era uno que se llamaba desigualdades heredadas, y entonces estamos en una universidad aquí, entonces uno de los resultados era que si tus padres habían ido a la universidad, tú tenías un 80% de probabilidades de acabar, de completar el curso de la universidad. Y lo contrario era igualmente verdad, que si no habían ido a la universidad, tú tendrías el 80% de probabilidades de fallar, ¿no? Entonces eso lo que hace es perpetuar las oportunidades de las personas y con esto también las oportunidades de los países, porque todos tenemos algo que contribuir a este crecimiento de la productividad de la región. Entonces ahí todos tenemos un rol. La tercera adaptación tiene que ver con el compromiso con la energía limpia y el que sea accesible para todos, ¿no? Entonces, los colegas de CAF han estado participando y América Latina y el Caribe lo está haciendo bien a nivel global, ¿no? De toda la energía que se produce en América Latina y el Caribe, el 33% que se produce de energías renovables. Eso está bastante bien, porque a nivel global estamos hablando de un 13%, aquí tengo mi chuleta, un 13%. Entonces la región tiene mucho sobre lo que construir, ¿no? Pero ahí hay que mirar a los temas desde un punto de vista desde la oferta y desde la demanda, ¿no? Desde la oferta es cómo modernizamos la producción de energía, cómo hacemos la producción de energía mucho más eficiente y luego aprovechar energías de transición como el gas natural. Para nosotros en CAF, por nuestros directores, el gas natural es una energía de transición. Nosotros invertimos en gas natural en la región y hemos invertido en gas natural en Argentina y en otras regiones hemos visto que también otros bancos de desarrollo han querido hacer lo mismo y no han podido. Entonces, en esta región se puede y es necesario para acompañar el desarrollo productivo de la región y en la creación de empleos. Entonces, creemos que eso es muy importante aquí con la reversión del gasoducto norte. Es para que todo ese músculo que está ahí en Vaca Muerta, en el sur, en la Patagonia, que produce energía, que produce gas, pueda llegar al norte argentino y también se pueda exportar. O sea, imagínate el impacto que puede tener eso el impacto fiscal de ese movimiento. Y a partir desde la demanda, cuando miramos este tema, pues es como transformar cómo usamos la energía, ¿no? Cómo promovemos la electrificación, ¿no? de la matriz energética y también otros temas como las economías circulares. Y por último, lo que necesitamos nosotros como Banco de Desarrollo, sobre todo, y también otros actores, es que haya visión, hay una visión a largo plazo y que haya unas reglas claras, ¿no? Para poder de verdad invertir, y también lo que nosotros podemos hacer como Banco de Desarrollo es movilizar a nuestros socios en el mundo para que vengan a invertir con nosotros. Pero para que nosotros podamos hacer eso de una manera efectiva, podemos continuar haciéndolo, necesitamos que haya un compromiso claro. Muchas gracias. Sebastián, en primer lugar, quiero agradecer a Fundar y a SOAS por esta invitación a estar con ustedes estos días. Y bueno, comienzo contestando la pregunta de la siguiente manera. Esa no es la agenda del norte, es la agenda de Naciones Unidas. Y lo digo como 10 años que trabajé en Naciones Unidas, en la CEPAL y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Y el gran avance se dio en la cumbre de Río de Janeiro. Había el precedente de la cumbre de Estocolmo, pero fue en la de Río de Janeiro realmente un avance y se aprobaron los 3 acuerdos básicos, que son el de cambio climático, el de biodiversidad y el de desertificación. El último es menos importante para nosotros, pero los 2 primeros son fundamentales y debo decir que eso es, digamos, la agenda. Y yo comienzo diciendo
En primer lugar, digamos, para América Latina hay una obligación. ¿Cuáles son esa obligación? En primer lugar, digamos, contrarrestar nuestra principal contribución al cambio climático, que es la desforestación. Por lo tanto, la protección de nuestros bosques y la reforestación tiene que ser un objetivo obligatorio, para ponerlo de alguna manera. Y la segunda es la protección de la biodiversidad, porque tenemos también algunos de los países megadiversos del mundo, incluyendo el mío, Colombia. O sea que digamos, esos son como obligaciones, para ponerlo de alguna manera. Y bueno, debo decir que la cumbre de biodiversidad tuvo lugar en Colombia el año pasado, y la cumbre de cambio climático va a tener lugar en este año en Brasil. Entonces, digamos, son todos, digamos, yo diría, esa es la agenda. Ahora, desde ese punto de vista, debo decir, pensando en América Latina, ¿cómo veo las oportunidades? Hoy que acordamos que eran oportunidades más que realidad, aunque en algunos casos sí hay realidad. Y yo lo pondría en este orden, creo que es el correcto. Primero, en donde tenemos más avances e incluso de pronto más oportunidades es en biotecnología. Digamos, allí hay, en materia agropecuaria, hay unas grandes innovaciones, incluyendo los fertilizantes verdes, que es un objetivo importante. También en temas médicos tenemos una gran capacidad, y finalmente en términos de la generación de combustibles verdes, y sobre todo del etanol, digamos que es obviamente el gran desarrollo brasileño, pero también está produciéndose en varios países latinoamericanos. Entonces yo diría, comenzaría porque allí hay una gran posibilidad y una capacidad incluso de trabajo tecnológico conjunto. Ahorita vuelvo sobre ese tema. El segundo son, digamos, las energías verdes, o las posibilidades de energía verde, en lo cual yo diría que ya hay mucho avance, como lo acaba de señalar Susana, en materia de energía solar y eólica, pero además varios de nuestros países utilizan ampliamente la hidroelectricidad. De manera que, digamos, nuestra contribución al cambio climático por esa vía es relativamente pequeña. Pero, digamos, hay que seguir avanzando en esa materia. Entre otras cosas, por los productos que se pueden generar a partir de esas energías y las posibilidades. En lo cual yo, por alguna literatura que he leído recientemente, creo que el hidrógeno verde es una gran oportunidad, además como mecanismo para digamos, la procesamiento de metales. O sea, que nosotros podemos comenzar a exportar aluminio verde y acero verde, para ponerlo de alguna manera, que es una oportunidad interesante. Y después está, obviamente, el tema de los minerales de transición, en los cuales hay varios países con riquezas diversas. Digamos, el litio, pues, que es digamos, todo Chile está trabajándolo mucho, pero obviamente la frontera con Bolivia, pero, digamos, está el cobre, que es, como digo, de la cordillera de los Andes, para ponerlo de alguna manera, es una oportunidad. Está el níquel, entre mi país, que también produce níquel, bueno, en fin, yo no sé las tierras raras, si tenemos alguna riqueza, pero digamos todo ese tema de los minerales de transición me parece que es otra oportunidad. Y en lo que estamos más atrasados es en lo digital. Y eso, como es la última pregunta sobre eso, me guardo mis comentarios para entonces. Pero digamos, para que eso sea efectivo, necesitamos dos elementos fundamentales, o un elemento fundamental con un ingrediente fundamental. Necesitamos políticas de desarrollo productivo con este enfoque sectorial claro. Ese es un tema importante y, como digo, no solamente, digamos, incluso en este caso, en muchos casos asociada a recursos naturales en los cuales tenemos bastante riqueza. Ese es el primer elemento, pero como elemento, digamos, esencial para hacer eso es políticas de investigación y desarrollo, donde el atraso de América Latina es inmenso. Digamos, salvo Brasil, que tiene gastos de investigación y desarrollo superiores al 1% del PIB, los otros países estamos entre el 0,2 y 0,3%. Una vergüenza internacional. Y allí también hay aparte, digamos, de aumentar significativamente la investigación y desarrollo, a mi juicio, la cooperación regional.
Yo he visto algunos proyectos interesantes de cooperación, por ejemplo, los que hace Brasil con Colombia en materia agrícola, que son un caso interesante, digamos, de cooperación, pero hay muchas, muchas otras posibilidades que podemos trabajar en esa materia. Dejo mis comentarios adicionales para después. Muchas gracias. Ok, bueno, primero también agradecer a Sebastián, a todo el equipo por haber organizado esto, invitándome a participar y en particular también por haberme invitado a integrar este panel, que me siento realmente como un nene en una juguetería, ¿no? Así, con el profesor Ocampo, profesor Chang, y bueno, y también Susana de la CAF. O sea, me parece que para mí es alucinante, voy a decirlo. En primer lugar, con respecto a la pregunta, lo primero que querría decir es que yo no sé si tenemos que hacer adaptaciones sobre esta política. Yo creo que hay que pensar la política completamente diferente. No es una cuestión de agarrar la agenda de política industrial verde y acomodarla en algún sentido a nuestros propósitos, porque en realidad la agenda de política industrial verde, impulsada desde el norte global, responde a objetivos que en realidad nosotros probablemente no persigamos. No los perseguimos, de hecho. Y hay que pensar, y hay que pensar la política industrial verde para el sur, sabiendo que esa política industrial verde del norte existe. Y eso es quizás lo más difícil de todo esto, y mucho se ha dicho a lo largo de las jornadas anteriores, pero me gustaría agregar algunas cositas quizás. En primer lugar, hay que entender que esta transición, que es fundamentalmente transición energética, implica una transformación sustantiva de las estructuras productivas tal como las conocemos. Es decir, si este camino de transición avanza, que a mi entender creo que va a suceder, porque las modas no basadas en evidencias pueden pasar de moda, pero el conocimiento científico va a mostrar que esta transición es necesaria y por lo tanto esta transición va a continuar. Si esta transición ocurre y esta transformación ocurre, para la región, para Argentina, existen dos riesgos que nos obligan a pensar una política industrial propia. En primer lugar, un riesgo que ya venimos viviendo, pero que sin duda va a profundizarse, que es el riesgo de la primarización. Con la demanda de recursos naturales que surgen de la transición, la región va a salir más primarizada. Eso casi no hay dudas al respecto. La estructura exportadora de la Argentina va a tener más recursos naturales ahí. La cuestión que no está, digámosle, la cuestión que todavía no está resuelta y que todavía es sujeto de la política, es cuál va a ser la estructura productiva que va a estar por detrás de esa estructura exportadora. Esa estructura productiva puede pensar sectores estratégicos vinculados a estos recursos que permitan un mayor desarrollo industrial. Entonces, esa primarización exportadora no necesariamente tiene que ser una primarización del valor agregado total producido. La otra cuestión que a mí me preocupa especialmente no es solamente el riesgo de primarización, sino que es el riesgo de desindustrialización. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la región tiene una estructura industrial que algunos países la tienen más desarrollada, otros países la tienen más atrasada o ha quedado trunca, ¿sí? Como muchos autores desarrollistas lo han señalado. Esa estructura productiva, si no se la transforma a las nuevas tecnologías verdes, va a quedar obsoleta, va a quedar con riesgo de no poder vender sus productos en un mercado internacional, y eso es un riesgo severo. Para muestra hace falta un botón, decía mi abuela. Sector automotriz lo es. El sector automotriz de la región va camino a desaparecer. Y si desaparece el sector automotriz, desaparecen también un montón de otras industrias relacionadas con el sector automotriz.
desaparecen gran parte de la metalmecánica, desaparece también la posibilidad de hacer integración con maquinaria agrícola, desaparecen porque básicamente los entramados productivos tienen eso, son redes densas de compras, ventas de productos, etc. Así que, primero, sobre todo alertar sobre esto, nosotros tenemos que pensar una política industrial verde propia, llamémosle verde, llamémosle política de cambio estructural sustentable, llamémosle, pero tiene que ser propia porque nos enfrentamos a riesgos muy concretos. Así que dejo ahí para seguir después en la... Bueno, yo voy a modificar un poco la segunda pregunta con algunas de las cosas que se han dicho. Supongo que esa es la tarea del moderador. Si no, voy a ser reemplazado por la inteligencia artificial muy pronto. Acá hay un tema que se plantea en el que creo que hay mucha coincidencia, que es que tenemos que pensar lo propio, lo nuestro, pero hay dos, digamos, dimensiones que son muy importantes en ese proceso de pensar lo nuestro. Una es el financiamiento. Obviamente no somos países o no son países que les sobra el dinero, no son países con muchos problemas coyunturales, son países con muchas necesidades inmediatas, y hacer este tipo de transiciones, hacer esta política industrial o buscar nuestro propio destino, si bien puede pagar en el mediano o largo plazo, va a tener un costo en el corto plazo. Entonces hay un tema de financiamiento. ¿Cómo nos financiamos? Obviamente, si le vamos a pedir financiamiento al norte o a las grandes instituciones, nos van a imponer sus agendas, con lo cual obviamente hay que tratar de ser más creativos en la manera en que nos financiamos. Esa es una pregunta. Y la pregunta relacionada con algo que dijo aquí mi colega es que me parece muy importante y que algo que está faltando. Nosotros usamos la palabra o la frase América Latina, pero la realidad es que hay muy poca colaboración dentro de América Latina para tratar de hacer algunos de esos cambios o algunas de esas inversiones de manera conjunta. Ya vamos a hablar en un ratito de la brecha digital y del desafío que ahí tenemos y de la inteligencia artificial, pero hoy en día parecería que cada país de Latinoamérica quiere buscar su propia solución al problema y su propia manera de diferenciarse y su propia manera de ser competitivos con el resto del mundo. Eso obviamente no es fácil. Y sobre todo no es fácil por la falta de recursos. Entonces, la pregunta doble para los que tienen que ver más con el financiamiento, como Susana quizás es, ¿cómo pensamos un financiamiento creativo desde el punto de vista de los bancos de desarrollo para este tipo de políticas? Y lo segundo es, y quizás el financiamiento termina siendo el vehículo para que la colaboración ocurra, ¿cómo fomentamos la colaboración entre vecinos, entre países que tienen características muy similares de la región? Está claro que toda América Latina no es igual, en el sentido de que las necesidades no son las mismas, pero como aprendimos de experiencias exitosas en otros lugares del mundo, a veces la colaboración entre países vecinos puede ayudar mucho en este sentido. Entonces, Susana, te voy a dejar a vos para responder esa pregunta y después le voy a preguntar a José qué opina de la colaboración. No, excelente. Nosotros, CAF, que tiene como unos 60 años, y empezó siendo una cooperativa de los países andinos, de 6 países andinos. Ahora, en 2025, pues somos 25 países de la región. También están España y Portugal, pero no son socios mayoritarios, no son miembros mayoritarios, y también hay 3 países nuevos del Caribe. Entonces, parte del posicionamiento para los países de la región y para los bancos multilaterales es el posicionamiento que nosotros podemos hacer, cómo podemos crecer nosotros. Entonces, nosotros hemos podido crecer porque ha habido nuestros directores, independientemente de los colores políticos, han tenido un compromiso con el banco. Han tenido un compromiso con el banco y es una historia de éxito de este tipo de bancos, ¿no? Nosotros no dependemos, no tenemos una gobernanza como otros bancos donde tienes a los países donantes.
financiando la agenda. Entonces también ahí eso nos permite a nosotros responder a las necesidades de la región. En ese sentido, pues lo que también necesitamos es hay estos planes globales, que también ahora son como palabras prohibidas, ¿no? El Acuerdo de París, etcétera. Entonces ahí nosotros necesitamos que entender que hay un consenso en los países donde trabajamos para avanzar esa agenda. Y no solo en los países donde nosotros trabajamos, pero en los países donde también nosotros como banco movilizamos recursos, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Y también nos ayuda porque nos permite desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento. Entonces estamos hablando pues de los bonos verdes, sociales o sostenibles, que son herramientas que crecientemente estamos usando en la región, y también pues canjes de deuda por naturaleza. Y el año pasado aprobamos a finales de año uno enorme con El Salvador para la cuenca del río Lemba. Entonces este tipo de instrumentos son útiles, pero también necesitamos, es como todo una, ¿cómo se dice? Es circular, ¿no? No podemos hacerlo solo, necesitamos que todo funcione alrededor de nosotros y también para poder funcionar nosotros en ese sentido. También se pueden crear los incentivos a nivel de los países y de las empresas locales e internacionales para que el tipo de inversión que haya sea diferente y también pueda acompañar las inversiones que estamos haciendo. Y luego pues también está este tema del rol del sector privado, ¿no? El sector privado es un actor y es un actor en el que hay que trabajar aquí a nivel de la región. El sector privado nacional o regional versus el sector privado internacional. Hay un balance ahí que se está recalibrando y que también tiene que ver con prioridades, ¿no? Entonces, este marco de desarrollo, este framework, nos ayuda también a poder empujar las inversiones en una dirección que sea la que necesita la región. Espero haber sido clara. Sí, José Antonio, digamos, obviamente desde tu punto de vista, un poco con tu experiencia, ¿cómo ves el tema de la colaboración y el financiamiento? Sí, bueno, debo decir además que un proceso en curso muy importante es el de la cumbre o la conferencia sobre financiación para el desarrollo, que va a tener lugar en España a mediados del año, en el cual yo estoy bastante involucrado. Entonces, yo diría que hay varios temas interesantes que están incluidos incluso en la segunda versión y obviamente en el comité técnico de expertos que yo tuve la oportunidad de coordinar. Y debo decir que y comenzaría en realidad por los bancos nacionales de desarrollo. Necesitamos bancos nacionales de desarrollo realmente dinámicos e importantes. En América Latina hay algunos casos exitosos, BNDES es el más importante, Colombia también tiene una red de bancos de desarrollo, Chile, en fin, pero hay otros países que no tienen o se han debilitado enormemente. México, por ejemplo, es un caso de debilitamiento de sus bancos nacionales de desarrollo tradicional. Entonces, y esos bancos, a mi juicio, tienen que tres funciones básicas. El crédito, ¿no es cierto?, como un elemento esencial, obviamente, al sector privado, pero también el sistema de garantías, para promover también la inversión, digamos, privada en proyectos de estos sectores que se consideran prioritarios. Y soy muy partidario de utilizar, de que los bancos de desarrollo desarrollen fondos de capital de riesgo, o sea, de venture capital, incluso con sociedades de distinta naturaleza, incluso con contribuciones de los bancos multilaterales, de contribuciones privadas, y que esos fondos de capital de riesgo pues inviertan en nuevas empresas, digamos, sirvan como mecanismo para promover las nuevas empresas. Y asociado a eso, creo yo que el otro elemento es el papel de los bancos multilaterales de desarrollo, que además deben estar fuertemente articulados
con los bancos nacionales, digamos, como instrumentos de apoyo a los bancos nacionales, ¿no? Y en esa materia, pues son las mismas funciones que ya mencioné, digamos, pero me parece que uno de los temas interesantes de los bancos multilaterales es la posibilidad de promover proyectos conjuntos de varios países de América Latina, hablando de la integración débil que tenemos, es una oportunidad interesante, digamos, de trabajar en eso. En algunos casos se ha hecho, por ejemplo, en infraestructura hay casos pero también se puede hacer en ciencia y tecnología, para volver al tema, a uno de los temas que yo resalté. Y yo diría que, digamos, una de las grandes ventajas de América Latina es que tenemos la red más completa de bancos de desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo, porque aparte de acceso al Banco Mundial, al BID, tenemos la CAF, que es nuestra, para ponerlo claramente. Por ejemplo, se puede capitalizar y fue capitalizada sin que Estados Unidos diga que no, digamos, que es un tema muy importante y además ya es el principal entidad crediticia, ya superó el BID como entidad crediticia, entonces es una más. Pero también tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica y tenemos el Banco de Desarrollo del Caribe. O sea, esa red... ¿qué? Y Fonplata. Bueno, Fonplata no lo menciono porque es demasiado débil, casi inexistente para poderlo... Entonces, ojalá fuera un banco también importante. En fin, pero tenemos esta red que es la mejor del mundo en desarrollo, claramente. Entonces, tenemos ventaja. Y están los otros temas que ya mencionó Susana, o sea, la posibilidad digamos, de utilizar en forma más amplia los bonos verdes, digamos, que ya varios países están emitiendo, y además los canjes o los swaps de deuda por naturaleza. Y ahí llegaría finalmente un tema que es muy central a este documento de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, que es la creación digamos, de fondos de apoyo específico, fondos internacionales para apoyar la transición. En lo cual, pues, obviamente, es muy importante, pero no solamente eso, sino las 12 conferencias de las Naciones Unidas. El año pasado se ampliaron en las dos, en la de cambio climático y la biodiversidad, y este año esperamos que en Brasil se amplíe aún más la de cambio climático. Esos son interesantes porque esos recursos, aunque se han ampliado, siguen siendo, de acuerdo con todas las estimaciones, insuficientes. Verónica. Sí, me gusta, o sea, dado que se habló bastante del financiamiento a partir de instituciones internacionales de financiamiento y de estrategias específicamente para empujar el desarrollo autónomo a través de bancas de desarrollo nacional, me gustaría complementar con la perspectiva de la inversión extranjera directa, ¿no? Que es el peligro de tener tener financiamiento a través de esa vía, la condicionalidad que significa y al mismo tiempo cómo se puede pensar. Ahí me parece que también es importante integrar esto con la primera pregunta, ¿no? Política industrial, ¿cómo hacer política industrial? También sin financiamiento, ¿no? O sea, ahí también es otra pregunta clave. Acá me parece que es fundamental reconocer que para la transición lo que va a ocurrir es que la región puede llegar a recibir inversiones, especialmente en estos sectores particulares como minería, como, bueno, en gas ya está sucediendo, pero también en otros sectores potenciales que ahora por ahí están un poco más apagados el discurso, pero el de hidrógeno, por ejemplo, también puede ser un sector en el cual la región reciba inversiones. La pregunta es cómo se hace para que estas inversiones tengan arraigo territorial fuerte y que no sean proyectos de enclave productivo, proyectos de enclave exportador, sin ningún tipo de vinculación con las capacidades productivas domésticas. Ahí eso básicamente lo que lleva es a algo que está sucediendo en muchas partes del mundo como parte de las políticas industriales, que es determinar cuáles son las condicionalidades para las inversiones, cuál es el tipo de condicionalidades que existen para el acceso a determinados beneficios, por ejemplo, de promoción de inversiones. A mí me parece que es muy importante ser muy claro en cómo hacer política industrial, porque cuando uno habla de hacer política industrial parece que siempre es muy complejo, que siempre hay muchas aristas, que siempre hay que construir capacidades estatales para poder hacerlas. Llevar un mensaje claro sobre qué políticas industriales se pueden aplicar
me parece que es una cuestión muy importante. Y en el caso de las inversiones, me parece que eso se puede hacer, porque uno puede pensar claramente en una estrategia en la cual la inversión que venga, sobre todo estos sectores estratégicos donde existen rentas, establecer determinados criterios, como pueden ser contenido nacional, como puede ser cooperación para la transferencia tecnológica, como puede ser agregado de valor en origen. Eso debería ser algo así como un estándar de la política industrial en torno a las inversiones extranjeras en la región y probablemente en el sur global. Hay otros países que lo están haciendo, lo está haciendo claramente Chile, lo está haciendo Indonesia, lo están haciendo muchos países africanos. Creo que ahí hay un espacio para esa coordinación de la que también se hablaba hoy, de una coordinación suave, una coordinación soft, sobre cómo hacer, en base a construir ciertos estándares en materia de política industrial. Eso nos permitiría poder tener política industrial sin financiamiento y al mismo tiempo obtener financiamiento para sectores estratégicos. Aquí termino. Voy a tratar de hacer la última pregunta más breve porque queremos hacer preguntas en el público. Arrancamos un poco más tarde, por eso estamos un poco más atrasados y lo voy a saltear a Hayun por el tema de financiamiento, porque si no va a creer que le vamos a pedir a él la plata para eso. Hayun, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con el título del panel, que tiene que ver con esta idea de la transición digital justa, ¿no? Entonces, cuando pensamos en tecnología, cuando pensamos en la brecha digital, cuando pensamos en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que están verdaderamente disrumpiendo desde el mercado de trabajo hasta cómo se hace investigación, hasta cómo trabajamos para ser más productivos, y se habla de grandes saltos en la productividad. ¿Cuál es el rol o cómo debería pensar una región como América Latina el desafío de la tecnología y la brecha digital? Thank you. Yeah. Digitalization, of course, has been the characteristic of the so-called third industrial revolution. So this really started soon after the Second World War, when the Americans developed a computer and then, invented semiconductor. South Korea and Taiwan were already kind of not making the wafers like they are doing today, but doing the final assembly of semiconductors for companies like Motorola and Fairchild, Texas Instruments, which were the early semiconductor companies. Yeah? And yeah, I mean, I think the one reason for East Asian success was that they got into digital industries before other regions, even including Europe. Yeah? And yeah, the latest phase of it is, kind of artificial intelligence and robots. But I think we really need to kind of see it from a long historical perspective, because suddenly the people are saying, oh, the robots and artificial intelligence are going to replace humans. Yeah? So humans will not be necessary, so maybe we should give them universal basic income, and But I think this is completely wrong. The history of capitalism has been a history of automation, at least since the late 18th century. We have destroyed literally billions of jobs, but then we created billions more.
So there's never been this generalized unemployment that people are worrying about. Yeah? You know, I have a rather cynical view of this discourse because I think there's clear class hypocrisy here. Yeah? Because people are worried about the AI replacing humans and saying, oh, we need universal basic income, you know, stuff like that. You know, these are exactly the same people only 20 years ago would criticize blue-collar workers for resisting automation. Yeah? But now automation is coming for them. Yeah? Lawyers, accountants. Yeah? I mean, now all this automated system of refereeing in football and baseball and, yeah? I mean, people reading MRI scans and you name it, yeah? Journalists, yeah? Soon economists will be replaced, yeah? So suddenly they are worried about jobs, yeah? So we have to put this into perspective. However, this is not to say that these technologies do not have great potentials. It's not to say that we can just pretend that they are not happening. All I'm arguing against is that there will not be a generalized unemployment. Yeah? Believe me, that's not going to happen. But it still creates challenges. Yeah? Because some jobs are going to be completely replaced. Yeah? Some of them will be significantly reorganized. Yeah? So you need appropriate labor market policies, yeah, involving retraining, reskilling, yeah, you know, allowing people to keep some of the existing skills but acquire new skills, yeah, helping them find new jobs. I mean, the Scandinavians have been extremely good at these kind of things. From the 1950s, yeah, they have so-called active labor market policy, which provides, you know, the very generous levels of what in England they call the unemployment benefit, basically the unemployment insurance run by the state, yeah, and helping people get retrained. Maybe some of them will even go to universities again, you know, and even helping people find jobs and helping them relocate and so on. Yeah, for a while, I think Swedish government was lending money to people who need to move to another city to find another job, but couldn't quickly sell their houses. Yeah? So the government was actually giving these people bridging loans. Yeah? Anyway, so you need to do these kind of things. Yeah? But most importantly, I think we need to prevent corporations from developing these automation technologies, especially artificial intelligence, for bad purposes. Yeah? So that basically a lot of the hype about artificial intelligence is generated by companies wanting to, you know, get investment. Yeah? So we need to be careful to tell whether some of it is kind of true, some of it is lies, basically. Yeah? I'm not that kind of negative about it, but there are some kind of artificial intelligence critics who think that, you know, unlike even .com bubble, this artificial intelligence bubble might burst and leave nothing behind. Yeah, I mean, they are saying at least .com bubble left us Amazon and, yeah, whatever. But they say that. I don't know whether that will be the case. But certainly this Chinese company DeepSeek has shown us that the kind of the artificial intelligence model that the American tech companies have been pursuing is basically absolutely unnecessary. Huh?
So they use huge amount of energy. They pile up this kind of chips, consuming huge amount of materials. But then this little Chinese company has come up with the artificial intelligence model, which is almost as good, better in some areas. So we need to rethink the whole approach. A lot of artificial intelligence teaching or learning, whatever we call it, actually involves a lot of hidden cheap labor with bad conditions. Yeah, because in order to teach these programs, you need to constantly input human reaction. Yeah. And a lot of this is done in poor countries, very badly paid. A lot of these workers are traumatized because they are all the time seeing all these the horrible images. Yeah. So we need to regulate that. Yeah. And a lot of the kind of hype about the artificial intelligence is used to basically bully the workers. Yeah. Because now I mean, a lot of these companies are talking about, I don't know, 70% of our jobs are being replaceable in the next 5 years and so on. I mean, little of this has actually come true. Yeah, there are areas where it is happening, but generalized replacement labor hasn't happened. But companies are using it to basically scare the workers. Yeah, we could replace you. Yeah, yeah. I mean, especially in the U.S. Where these truckers, the so-called Teamsters, are very powerful. I mean, companies are constantly generating hype about autonomous driving, so that these guys cannot flex their muscles. Yeah. So I don't know. I'm not saying that it's a uniform picture. There are lots of uncertainties, but basically we need to be careful in just accepting these hypes. Yeah. We need to control how this artificial intelligence evolves. Yeah. And let's not forget that in a way there's nothing new about this. Yeah. I mean, it's not new in that these processes have been automated, but we have, at least in the last I don't know, 6,000–7,000 years, we have lived with collective intelligence. Yeah. And it's just kind of automating some of this. Yeah. So at the lowest level, it's like counting on replacing counting on your fingers, first with abacus, and then the calculators, and then computer. Yeah. So I think we need to understand this in the right way if we want to utilize the potential. Yeah. No, I mean, at one level it's a great thing. Yeah. I mean, why do we learn the times table? Yeah. 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6. That's automating the calculation process, which originally involved, counting on fingers, So it's in a way, extension of that, and in that sense, yes, that great. I mean, we don't need to do a lot of tedious things, But if you then think that somehow these the algorithms have intelligence that humans don't have, then you are seriously mistaken. Anyway, let's leave it Thank there. you. Gracias, Hayun. Yo sé que José Antonio quería decir algo sobre tecnología y no sé si es un tecno-optimista, tecno-pesimista, un tecno-feudalista. No, I'm a techno-realist. No. Sí, Hayun claramente es un tecno-pesimista. Pero bueno. no, yo soy, tengo elementos de... No, not a pessimist, realist. Tengo elementos de tecno-pesimismo y de tecno-optimismo. Bueno, cuéntanos un poquito, No, brevemente. no, para América Latina nosotros ya estamos demasiado rezagados en la revolución digital, en la producción de empresas digitales, para ponerlo de alguna manera. O sea, no hay posibilidades de competir con China, Corea, digamos, Taiwán y California.
esa pelea, digamos, ya la tenemos perdida, para ponerla alguna. Pero el uso de las tecnologías digitales es una gran oportunidad y ahí es donde creo que sí se puede hacer mucho. Hoy en día, tal vez lo más interesante es el mundo financiero, los pagos inmediatos, de todo tipo, y un elemento que es muy importante, que es el uso de la banca digital, que es una oportunidad enorme de inclusión financiera. Ese es un tema interesante, digamos, que a ver en el cual se puede avanzar significativamente. Otra área en la cual, hablando con mis amigos médicos, es en el área de la salud. Digamos, la capacidad que tienen con esas tecnologías de conocer experiencias previas en por ejemplo, una cirugía que tienen que hacer, digamos, con toda la información internacional que hay sobre eso, es un avance espectacular, digamos, que me dicen, digo, mis amigos médicos, ¿no? Ahora, mucho más se puede hacer en materia de investigación. Volviendo a mi punto de investigación y desarrollo, las tecnologías digitales son una oportunidad enorme en materia de investigación y además uno lo que puede llamar las industrias del conocimiento, por ejemplo, servicios de todo tipo que requieren mucha información, también es una oportunidad tal vez que estas dos están siendo subexplotadas. ¿Okay? Ahora, todo esto también, o sea, yo mucho más veo el uso de estas tecnologías como una oportunidad. Ahora, también hay riesgos, y menciono dos. Las criptomonedas o criptoactivos, como prefiero llamarlos, ese es un caso muy especial. O sea, aquí no sabemos de qué se trata eso. Al menos el presidente hoy no tuiteó nada al respecto. Pero bueno, en mi país sabemos que el dinero ilícito del narcotráfico se maneja por esos canales. Digamos, entonces hay un tema y la falta de regulación. Digamos, la regulación financiera es un tema que ha venido avanzando en muchos sentidos, pero no para este mundo, digamos, del mundo financiero digital. Allí hay un tema. Y el otro tema es, digamos, un poco siguiendo lo de Ha-Joon, es cuál es el efecto sobre empleo. Digamos, sobre todo para sectores que dependen mucho de la mano de obra, incluso no calificada, ¿no? Digamos, cuándo van a ser reemplazados. Y aquí yo simplemente en estos días estuve en una conferencia en que me dijeron que tenía que hablar sobre Schumpeter. Entonces, la creación destructiva. Y uno de los puntos que dije es que la creación destructiva a lo largo de la historia de la humanidad ha sido extremadamente, digamos, positiva. Pero hay un pequeño problema, que a veces la creación ocurre en un sitio y la destrucción en otro. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos en que la destrucción es la que los afecta? Ese sería Entonces, eso tiene sí, un tema muy importante de política pública, es cómo se va a manejar la posible destrucción, los efectos, digamos, de destrucción que genera esas tecnologías digitales. Bueno, muchas gracias. Como soy un tecno-optimista, quería dar mi opinión, aunque nadie me preguntó, pero me pregunto a mí mismo. Tecno-humanista, sí, yo soy tecno-humanista, es verdad. No, lo que les quería decir es lo siguiente, para mí, desde la manera en que nosotros vemos desde Fundar y que yo vi personalmente, la idea de, en un proceso de desarrollo, saltar etapas. ¿Qué quiere decir saltar etapas? Quiere decir no necesariamente seguir el camino lineal que siguieron los países que se desarrollaron para lograr el desarrollo actual. Y lo que está claro de América Latina es que, si bien tenemos muchísimas virtudes, también tenemos muchos defectos, entre ellos el de ser la región más desigual del mundo. Y entonces la gran pregunta desde mi punto de vista, y creo que en ese sentido soy un optimista, es, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a suplir esa desigualdad. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Arreglar los problemas de educación en América Latina llevaría muchísimo tiempo, costaría muchísimo dinero, y no está claro que lograríamos realmente incluir a la gente que necesita ser incluida en el sistema educativo con la calidad de la educación que hace falta para que ellos sean partícipes virtuosos del proceso de desarrollo de la nación.
En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a gobiernos que no tienen tantos recursos a suplir esas deficiencias de una manera totalmente acelerada. Es decir, el proceso de repensar la educación en América Latina llevaría muchísimos años para lograr el éxito de incluir a todas las personas que hoy están excluidas. Con la inteligencia artificial se podría acortar muchísimo ese tiempo que es necesario, por ejemplo, con tutores inteligentes para los chicos que tengan más dificultades. Obviamente, José Antonio mencionó el tema de la salud, es lo mismo, digamos, tenemos grandes problemas de ofrecer salud de calidad a la mayoría de nuestros ciudadanos y compatriotas, y eso es algo que puede ser rápidamente suplido por una salud que utilice a la tecnología como manera de expandir los servicios a una mayor parte de la comunidad. Entonces yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con José Antonio, que debemos pensar mucho en el uso, pero debemos pensar en el uso como una herramienta para tratar de achicar esa brecha que se ha creado en nuestra Latinoamérica, que es una de las cosas que nosotros deberíamos afrontar más directamente. Voy a terminar con eso y voy a abrir a preguntas. Y la primera pregunta se la voy a decir que alguien haga, se la voy a dirigir a mis colegas aquí del panel. No la voy a contestar yo, lo prometo. No puede ser que nadie tenga ninguna pregunta. Ahí está. La claridad absoluta. Sí, por favor. ¿Cómo los organismos así de desarrollo, que financian desarrollo, ha mencionado que los ministros de Economía son los directores del banco? ¿Cómo definen las prioridades o qué financiar en función de qué es una... ¿Ya vienen con un plan, con un programa, o hay un emergente y pueden ser dinámicos y responder a eso? Para ti. Bueno, gracias por la pregunta. Pues las dos cosas, ¿no? Cuando asumió el nuevo director, que es colombiano, se llama Sergio Díaz Granados, y con Cristiana Sinelli y con otros, ellos presentaron una estrategia de capitalización con unas prioridades en el 2021. Entonces era que íbamos a ser Banco Verde, que íbamos a ser Banco de los Subnacionales, no solo trabajar a nivel con los países, con los ministerios nacionales, pero también a nivel subnacional, porque la mayoría de las personas en la región viven en ciudades, ¿no? Entonces teníamos que poder responder, y también que íbamos a tener un enfoque más social del banco. Continuamos haciendo nuestra razón de ser, que es la integración regional, o sea, vías, pero vías ahora más resistentes, adaptadas al cambio climático. Seguimos trabajando en agua, en saneación, en transición energética justa. Entonces esa agenda se desarrolló, pero se la desarrolla el nuevo presidente ejecutivo con el equipo y la aprueba el directorio. Fernando. Sí, bueno, muchas gracias por todas las ideas, por el panel. Mi pregunta va dirigida a este cuestionamiento que existe hoy sobre la fe en el desarrollo y el rol del Estado. Creo que está muy vinculado también a la ausencia de una idea de cuáles son los bienes públicos que el desarrollo necesita hoy. Entonces me gustaría tener reacciones de ustedes de cuáles creen que son los bienes públicos, no son los de la salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles serían? Y asociado a esto, sobre todo al profesor Ocampo, ¿qué fe tiene en los esquemas de financiamiento mucho más directos? Por ejemplo, tomar una parte de la renta de los recursos naturales para financiar ciencia y tecnología, venture capital, etcétera. Debo decirle que Colombia lo hace. Colombia tiene de las regalías mineras, el 10% tiene que ir a ciencia y tecnología. ¿Ok? Ese es un caso concreto y se puede
desarrollar sin duda en otros países, ¿no? Me parece que es una buena política. Ahora, además no necesariamente para esos sectores, ¿no? Sino más genéricamente, ¿no? Bueno, digamos, bienes públicos, pues yo diría que los bienes públicos son los que conocemos, ¿no? Digamos, los sociales, de educación, salud, ¿no es cierto? Protección social, obviamente los ambientales, que son los que hemos venido discutiendo el día de hoy, y debo decir, en muchos países latinoamericanos la seguridad, que es un problema creciente en muchas partes. Ahora, debo decir que un tema que sí, y resalto este tema que también, digamos, se ha estado en la mesa, es la contribución del sector privado a las agendas, sobre todo a la agenda ambiental. O sea, yo creo que la agenda ambiental no se puede hacer sin unas grandes cantidades de inversión privada, ¿no es cierto? No es necesariamente inversión pública. Y ahí sí el papel de los bancos multilaterales y los bancos nacionales de desarrollo me parece que es particularmente importante. ¿Quieres saber? Yo puedo, sí. Sí, a mí me parece que los bienes públicos fundamentales en este contexto es infraestructura y educación. Yo creo que por ahí pasa gran parte, porque esos son los bienes públicos que necesitamos para incrementar productividad. Creo que son los bienes públicos que nos pueden permitir tener un desarrollo industrial mayor. Y creo en particular en educación que es también muy importante identificar si estamos dentro de un nuevo paradigma, cuáles son las disciplinas claves de este nuevo paradigma. Eso va a ayudar, entre otras cosas, por ejemplo, a evitar el reemplazo de personas por máquinas. Creo que ahí disciplinas como la química y la electroquímica son fundamentales en las nuevas formas de producir y consumir energía. Y creo que es importante que tengamos ingenieros en esas disciplinas, tengamos doctores en esas disciplinas. Creo que con esto me quedo aquí. Quizás un comentario sobre... No, está bien, después bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dani? Estaba Sergio Chodos antes, por favor. Adelante, Sergio. Le querría sacar el micrófono a Daniel. Seguro va a preguntar algo mucho más interesante que yo. Mi pregunta era para Ha-Joon. Pensando en las políticas de desarrollo y cuando un país en vías de desarrollo las empieza a diseñar, eligiendo obviamente un ganador y eligiendo obviamente un sector en un determinado momento, en un tema cero, con recursos muy limitados, ¿cuál es el peligro de que el empoderamiento de ese sector termine un kicking the ladder a potenciales sectores que deberían ser los próximos pasos de la economía de desarrollo una vez que eso se logra? Entonces, como arrancaron diciendo que es dinámica la definición de cuáles son los sectores estratégicos, ¿cuál es el riesgo que sea el primer beneficiario el que haga el kicking the ladder del resto de la política industrial? ¿Y qué se puede hacer para prevenirlo? Thank you. Yeah, no, that's a very interesting question, because it is true that countries get stuck, because a sector that was initially promoted by industrial policy with public financing and government help, when they become dominant, may actually kick away the ladder by adopting free market ideology and preventing the government from raising new industries. And actually, this has happened even in the countries like Korea, which had very successful industrial policy. It didn't happen in the form of preventing the emergence of particular sectors, because as it happened, Korean business was dominated by this diversified conglomerate. Yeah?
So they were in every sector. Yeah? They didn't mind which sector got promoted, but when they became strong enough to stand on their own in the mid-1990s, they kept pushing for, reduction in the industrial policy, deregulation. So actually, the new industries, especially new business groups, haven't really emerged. There are some new firms in the so-called tech sector, but in terms of manufacturing, actually we are now rather narrowly defined by the sectors that we created in the 1970s and 80s. I mean, we keep upgrading, but having said that, this kind of control by the established firms do not necessarily last, yeah? Because when you think about it, there was, this is where Schumpeter really makes you see things differently, yeah? Because in the long term, even the strongest incumbent can get destroyed through the technological innovation. Yeah? Think about IBM. Yeah? Literally, it was the only company that was producing computers, yeah? Until the 1960s. Yeah? So there's a famous episode when the CEO of IBM was asked in the, I think somewhere in the early 60s, to give a projection of his industry. He very confidently predicted that in the foreseeable future, the demand for our company will be 5. Because this was a time when computers were as big as a room, very expensive, only Pentagon and the US Navy and so on, and maybe 1 or 2 huge private firms could buy a computer. But with the technological revolution, IBM doesn't exist anymore. Yeah? It exists as a kind of technology consulting company, but it doesn't produce. Yeah? RCA, the American company, almost single-handedly invented color TV. It got wiped out. Yeah? Just think about it. When the Europeans were trying to get into aircraft manufacturing, people thought that this was never going to work because Boeing was so dominant. Yeah? But now Boeing's in the toilet, yeah? And so on. So, you have to take this big historical structural perspective. But yes, within a kind of relatively narrow time frame of 10, 15, 20 years, it is entirely possible and often the case that the sectors that have been promoted by government industrial policy kicks away the ladder by calling for deregulation and trying to get the government out of the economy and so on. Yes, very good point. Thank you. And the last question from Danny. Anybody else? One more question. So, okay, go ahead. I guess it's for Sebastian. Oh, no. And Hajun. Yeah. I'm not part of the panel. No. Or Hajun, or both, or the whole panel. So I think, I agree with Hajun, and historical evidence suggests automation doesn't generate unemployment. But I don't think the concern, because different types of jobs that we couldn't imagine are developed. But I think the concern about AI is not unemployment, but it's going to create a more unequal society. Mm-hmm. Because those that have more analytical capacity and better educations, and there's studies already indicate this, are going to do better than those that don't. So, in the 1950s, a steel worker versus an analyst in McKinsey, the difference was of a certain amount. Now that's 10 times more. Mm-hmm. So the concern is that. And I think, coming back to the question about whether it will help education, I think it's important to remember in historical perspective, Latin America went through the same stages of technological revolution that the rest of the world did. And it became a more unequal region
in ways that had nothing to do with technology, but due to political structures and power Right, balances. right. And so, in the last 20, 30 years, so I think one has to be very careful about whether the technology is going to determine politics, because it never has in history. Those societies that organize themselves to take advantage of it or to be more equal is really determined more in the political realm. Of course, technology affects those things. It's a feedback, two-way process. But Yeah. I think it's a dangerous way to think. I mean, Latin America in the 1970s had more resources than Eastern Europe for education, fiscally. Right. And yet it's far behind it in terms of the egalitarian and the advancement in science and technology. So I think that's a very dangerous way to think about AI. I completely agree with your second point. I don't agree with your first point. First, let me answer the way a technologist would answer any question like this, which is this time is different. Okay. So the best example is, I think, or one of the best examples or most recent comparisons is the internet. So we thought the internet was going to bridge the divide by giving access to knowledge to a wide range of people that didn't have access before, unless you have access to a big library that was, especially in the big, powerful places, right? So if you grew up, for example, next building, when I studied here, it was very difficult to get access to references because we didn't have a library that had all the books, right? So obviously you say, well, in the years 1995 to 2000, that changed radically because suddenly you have access to everything. The reality is that didn't happen. And I think that what happened with the access to the internet was exactly the point you raised, which is that for the people that had knowledge, motivation, and a lot of other things, it gave them an extra edge that allowed them to separate themselves even more from the ones that were not, that were not properly educated, and because they didn't know where to search, they didn't know what to look for, nobody was guiding them in terms of what skills they needed. I think what's different about artificial intelligence, and I think we have to be very careful with this, is that in many cases, and I'm not arguing about artificial intelligence by itself, but the combination of artificial intelligence and a human can actually get to a level of expertise that will very successfully compete with an expert when the human is not an expert. And what that means is that the expert has the most to lose. And to a large extent, the experts are related to the parts of society that are more, quote unquote, privileged or are at the top. So the reason artificial intelligence is so powerful is that what you need to do is you need to learn how to use it. And that's a lot easier than learning the expertise, because learning the expertise requires you to go to the university for many years, requires a lot of things that the reality is that you're not going to be able to achieve unless you belong to one of the privileged classes. So I personally believe that from that perspective, artificial intelligence, if it gets properly taught and if people get taught on how to use it, because obviously if people don't get taught how to use it, how to do those prompts, with a complement of education. I'm not arguing that you don't need to educate anymore, that the only thing you need to teach is just how to ask questions. You need to teach the scientific method. You need to ask how to pose problems and a lot of others. But it doesn't really require all those years of reading books and learning about things that, it's true, gives you probably some maturity, but it also gives you a lot of knowledge that separated you and will not separate you in the future. That's why I think artificial intelligence is different. Now, I completely agree with you with all the political points that you made, and I agree that it's not just by itself, that politics needs to be an integral component of that, and you need leadership that is convinced that this is the way, and you actually need also a vision that creating this more equal society is going to benefit everybody, which is not part of the common wisdom these days. So hopefully that answers the question.
We're going to let Hajun say the Yeah. final words because he's the guest. Vamos a dejarlo. My view is somewhere in the middle. You know, I think actually unskilled workers are quite safe from artificial intelligence and other automation. Yeah? It's not necessarily a good thing because there are so many cheap workers that they don't, businesses don't want to use automation even if they can do it. Yeah? Great example that like 6-7 years ago, Puma, this was it Adidas? This German company that makes trainers. They announced that they totally automated the process of making trainers. Yeah, no, this was quite a the big achievement. They set up one factory in Germany, one factory in the U.S., and everyone thought now countries like the Philippines and Vietnam are finished because these will all be reshored. They closed these factories after 2 years. Yeah? Didn't make business sense. Technologically possible, but why should you when there are so many cheap workers around the world? Yeah? So actually these people are relatively safe. Yeah? If you have very specific skills like, I don't know, being a machinist in a kind of machine tools company in Switzerland and so on, you are safe. Yeah? So actually the people who are most vulnerable are people who Sebastian, that Sebastian just talked about and I talked about earlier. Yeah? This kind of the upper middle class, white collar people, yeah, who thought that they were invulnerable to automation are now going to be the biggest victims. Yeah? So I think the politics is going to be very interesting. Yeah? Because now you have suddenly these people who used to be kind of in favor of automation and so on, that kind of being against it. Yeah? And as a final point, I completely agree with both John and Sebastian in that this automation, the job replacement, this is a highly political process. Yeah? Karl Marx already said something like, I forget the exact quote, but after every major strike, there's a new machine. Yeah? Because capitalists don't want the skilled workers to be powerful. Yeah? Whereas they really don't want to automate process of making baseballs and so on. I mean, there are so many cheap workers in Dominican Republic who can do that. Why should they replace them with, So actually it's going to be that people with some skills, some organizational power, who will be the targets. Muchas gracias. Vamos a terminar. Un aplauso para